Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 al siguiente. El fraude de Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios: otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Aquí podemos ver, dice la palabra de Dios, que Ananías siempre estuvo de acuerdo con su esposa. Y es lo que la iglesia y también el Espíritu Santo nos enseña a todos los que ya estamos casados, de que primero en el matrimonio debe de estar y se debe estar muy presente la comunicación. La comunicación es de muy suma importancia en el matrimonio. Y también nos enseña la palabra de Dios de que ambos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. Los dos tienen que ponerse de acuerdo al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, como testimonio con mi esposa, nosotros cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a ir a algún lugar, cuando vamos a ir a misa, cuando nos toca cocinar, ¿no? También cuando nos toca cuidar a nuestra pequeña que ya va a cumplir 6 meses, pues nosotros nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para poder realizar las tareas pendientes que tenemos en el hogar. Y esto de la comunicación y ponerse de acuerdo es muy suma importancia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el lado egoísta. Entonces, un matrimonio debe de ser un matrimonio santo como Dios quiere, pues tiene que estar, nosotros debemos estar en esa sintonía con Dios y más que todo pues el matrimonio es mucha comunicación. Y justamente dice que esta pareja de Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para poder vender una propiedad y con el dinero, ¿no?, entregársela a los apóstoles, pero la otra parte se la guardaron. O sea, ambos estuvieron de acuerdo. Hasta para tener un bebé también nos tenemos que poner de acuerdo, ambos. También dice, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro le dice, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Satanás le puso esa tentación, lo tentó a Ananías para que él mintiera y para que él se quedara con esa parte de ese dinero. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puede dar cuenta que Ananías está mintiendo, porque el Espíritu del Señor es espíritu de verdad. Y le dice, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Satanás siempre va a estar tentándonos en todo momento. Y nosotros debemos
de tener mucho, pero mucho cuidado. Nosotros debemos este es un matrimonio, y nosotros como matrimonios que somos debemos estar siempre en vela. Nosotros debemos estar siempre vigilantes, como dice el Señor. Estén siempre orando, porque no saben en qué momento vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, para que Satanás se apoderara de su corazón, no, eso también pasa porque sucede, porque no se da de un momento a otro, sino se empieza siempre con pequeñas cosas. Una tentación así de grande siempre va a empezar de pequeñas cosas, y siempre el demonio va a tentarnos con nuestra debilidad. De repente podemos ser apegados al dinero, a las riquezas, y justamente aquí se da esta situación de que Ananías sí tenía apego al dinero y no quería desprenderse de una manera total de sus bienes, del dinero. Y como dijo el Señor en su palabra, nadie puede seguir a dos señores. Uno no puede seguir a Dios y también a la misma vez al dinero, al poder. No, no se va a poder. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene su corazón arraigado a las cosas materiales, a las cosas del mundo, tu corazón se va a perturbar y tu corazón se va a llenar se va a volver un corazón con mucha angustia. Se va a llenar tu corazón de ansiedad. ¿Por qué? Porque tu corazón no va a estar centrado en el corazón de Cristo, sino va a estar centrado en lo que te falta, en lo que no tienes. Y esa distracción, desde que ya te estás distrayendo, ya estás cayendo en las trampas que el enemigo va poniendo. Una vez que te mantienes ocupado con las cosas del mundo, dejamos de lado las cosas de Dios. Y es ahí cuando dejamos de lado a Dios y el mundo viene a entrar con fuerza, la concupiscencia del mundo. Y es ahí cuando nuestro corazón se enfría y dejamos de orar, dejamos los sacramentos, dejamos de leer la Sagrada Escritura. Y es por eso que el Satanás se apodera del corazón de Ananías. Le dice Pedro, te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es ese espíritu de verdad, es el espíritu de luz. Quienes estamos llenos del Espíritu Santo, esa vida refleja una luz, refleja esa vida un testimonio de Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros somos testimonios del amor de Dios. Nosotros, el Señor, a los que ya están casados y a los que también están en sus diferentes vocaciones, el Señor nos ha llamado a dar testimonio de la verdad, a ser testimonio de luz en este mundo lleno de oscuridad, a ser sal en este mundo tan corrompido, tan corrupto. El Señor nos dijo en su palabra, si a mí me han perseguido, sepan también que a ustedes los perseguirán. Y también en otra parte de la Escritura el Señor nos dijo, no tengan miedo porque es el Espíritu que hablará por ustedes. El Espíritu es el que se encargará de hablar por ustedes. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, transmitimos esa paz, transmitimos
esa alegría que viene de Dios. Transmitimos también, llevamos el amor de Dios a lugares donde no hay amor, donde no hay paz, donde hay guerra, donde hay violencia, donde hay conflicto. Y estamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante, que para nosotros seguir a Cristo, nosotros tenemos que también renunciar a todo. Renunciar a todo. Y justamente el renunciar es una vez más decirle al Señor en nuestro día a día, decirle: Señor, yo lo dejo todo y estoy aquí para poder servirte. Porque si no nos va a pasar lo mismo que le pasó al joven rico, cuando el joven le dice: Señor, ¿qué es lo que me falta para entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que me falta? Y el Señor le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende tus bienes y después ven y sígueme. Y él se entristeció. ¿Por qué? Porque el todo de ese joven era el dinero. Era el dinero. Y nosotros, como matrimonios que somos, como personas ya dentro del matrimonio, y también como jóvenes, como novios, como jóvenes que se están también en un discernimiento para ser sacerdotes, para entrar a la vida religiosa, pues nosotros debemos someternos a la providencia de Dios y decir: el Señor Dios proveerá. Cuando se presente una necesidad, decirle: Señor, confío en ti. Yo sé que tú proveerás, Señor. Yo sé que tú, Señor, alimentarás a este pueblo mío, Señor. Yo sé que tú no nos dejarás, amado Dios. Y esta acción de vender los bienes era una acción que tenían los primeros cristianos. Se despojaban totalmente de todo y vivían en esa humildad, en esa pobreza, que de repente no podían tener tantas comodidades, pero sí vivían, como dice la Escritura, como dice también este libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que ellos vivían en total fraternidad. Ellos vivían partiendo el pan. Ellos también vivían en constante oración. Eso es lo que dice la Escritura. Vivían constantemente orando. Vivían en amor fraterno. Vivían compartiendo también la palabra de Dios. Y eso es un despojamiento total, el que los primeros cristianos tenían en su interior. Tenían. ¿Por qué? Porque habían conocido a Cristo, habían visto el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en los apóstoles. Y dice la Escritura también que muchos creyeron. Entonces, debemos de pedir al Señor la gracia de poder despojarnos de todo aquello que nos impide seguir el camino de Jesucristo. Dice: al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Pues aquí algo muy importante y que llama mucho la atención es que Ananías muere en ese instante, ¿no? Pero
Ananías muere después de cometer una mala acción. Y es lo que el Señor nos invita a ser prudentes con la salvación de nuestra alma. Porque muchas veces pensamos y decimos, después me convierto, después lo hago. Y nunca nos ponemos a pensar y decimos, ¿y qué pasaría si el Señor me llama esta noche a su presencia? ¿Qué pasaría si el Señor en esta noche me llama? Y nos ponemos a pensar, ¿cómo está nuestra alma? Nuestra alma está en pecado mortal. No estamos reconciliados con el Señor. Porque el momento que el Señor nos llame, ese momento llegará y nosotros debemos de estar preparados para ese momento. Cada día es un día de preparación para ese encuentro con el Señor, de esa promesa que Dios nos ha prometido, de que Él estará todos los días con nosotros hasta el final de la historia. Y de esa hermosa promesa también que dice el Señor, de que Él ha preparado muchas estancias o moradas para vivir con Él y Él se va a quedar con nosotros allí. Él nos ha prometido la resurrección, que resucitaremos con Él. Pero nosotros debemos de luchar día a día para poder estar junto al Señor Jesús y cuidar nuestra alma. Porque la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si termina perdiendo su alma? ¿De qué le sirve al hombre ostentar un trabajo? ¿De qué le sirve al hombre descuidar su familia, su alma, si termina condenándose? En algunas oportunidades y decisiones que nosotros tengamos, debemos de hacernos esta pregunta y decir, ¿lo que yo voy a hacer va a glorificar a Dios? ¿Le va a dar la gloria a Dios? Las decisiones que estoy tomando es para dar testimonio del poder de Dios. De las decisiones que estoy tomando, con estas decisiones yo voy a alabar a Dios. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Porque también la Escritura nos dice, hagan todo para la gloria de Dios, para darle la gloria a Dios. Entonces, nosotros siempre debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder de esta manera actuar con prudencia y salvar nuestra alma. Hoy en día muchos andamos como si no fuéramos a morir, y eso también a mí me ha pasado, ¿no? Eso también a mí me ha pasado y siempre me pongo a pensar qué pasaría si el Señor el día de hoy me llama a su presencia. Debemos estar preparados para ese momento, para que cuando llegue el Señor nos encuentre en vela y orando. Dice aquí también, unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor. Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante, Safira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido.
Cuando estaba leyendo esta parte de la Sagrada Escritura, vino a mí, aquella vez escuché a un sacerdote que estaba predicando y justamente decía, ¿no?, que el matrimonio es mirar a tu pareja y decir, tú eres mi salvación, ¿verdad? O sea, con la persona con la que te vas a casar, esa persona es tu apoyo, es tu refuerzo. En esa persona tú vas a entregarlo todo porque esa persona te tiene y te va a ayudar a salvar tu alma. Y viene a mí esa parte de la predicación de este sacerdote, y que justamente aquí podemos decir que sí es cierto, que sí es cierto. El matrimonio es mirar a tu pareja y decir, tú eres mi salvación, contigo voy a llegar al cielo, contigo yo me estoy santificando, contigo yo voy a ser santo, contigo le vamos a dar a Dios una familia santa, contigo vamos a tener hijos santos, contigo vamos a ser una familia provida. Nosotros vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, porque también la palabra de Dios dice, mi familia y yo serviremos a Yahvé, de que no solamente nosotros vamos a servir a Dios, sino que esa generación que viene, que son nuestros hijos, también servirán a Dios. Y el Señor tiene grandes promesas para ese pueblo, porque es el pueblo que el Señor ha elegido, y es el pueblo que el Señor lo ha elegido para que dé gloria de Él, para que dé el testimonio dé testimonio de Él, manifieste el poder de Dios ante los demás. Y nosotros como familia, vamos a defender la vida, vamos a estar en contra del aborto, de la eutanasia, que hoy en día al aborto le llaman la interrupción del embarazo, cuando no es así. A la eutanasia la llaman la dulce muerte, tengo entendido también, y tiene varios sinónimos, cuando realmente es esa confusión que el demonio ha puesto en la vida del ser humano. Una vez también escuchaba la predicación de un sacerdote que decía que aquellos enfermos o hermanos que están agonizando, moribundos, hermanos que de repente están conectados también al oxígeno, a un sistema, a una computadora, algunas personas piensan que están sufriendo de más y de que es algo inhumano verlos sufrir de esa manera. Pero lo que ellos no saben es que ese pensamiento de ellos es un pensamiento mundano, es un pensamiento que solamente viene de la carne. En cambio, si nosotros vemos ese sufrimiento con los ojos de Dios, nos decía este sacerdote de que esta persona enferma no solamente se está santificando a él mismo, sino que también está santificando a la iglesia, a su familia, y de que los frutos de esa santificación son grandes, porque se une a Cristo en el dolor, se está uniendo al Cristo que tuvo el mismo dolor en la cruz. Eso es lo que decía este sacerdote, y es totalmente cierto. Y nosotros debemos estar preparados para cuando lleguen esas situaciones. Y justamente lo que le pasó a Zafira fue
de que le pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque ella confiaba en su esposo. ¿Por qué? Porque no corrigió a su esposo. Porque una persona llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios, una persona que viene orando, se da cuenta. Y él le dice, lo que tú estás haciendo no está bien. Es igual, como testimonio yo cuento, cuando converso con mi esposa, ella me dice, esto que tú estás haciendo no está bien, no te está ayudando. Y de la misma manera, yo también le comento a ella, le explico, hay algunas cosas que tú tampoco estás haciendo bien. Y de esa manera nos ayudamos para poder corregirnos, para poder enmendarnos. Y eso es lo que pasó con ellos dos. Los dos terminan muriendo, porque terminamos ofendiendo a Dios, terminamos ofendiendo al Espíritu Santo, a Jesús, nuestro Señor, a la Virgen María, que está allí intercediendo también por nosotros. Entonces, debemos nosotros de estar siempre unidos al corazón de Jesús. Dice aquí, a consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima, ¿no? O sea, daban testimonio. Reuniéndose, ya estaban dando testimonio del amor de Dios. Y otras personas que no se unían a ellos, pero los estimaban. Decían, no, estas personas se están esforzando, estas personas están siguiendo a Cristo. Entonces las personas le empezaron a tener gran estima y también respeto. Dice, más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Se dice que en la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000. En la segunda predicación ya el número llega a 5,000. Y aquí dice que la cantidad iba aumentando. Entonces, es el Espíritu de Dios que nos hace actuar, y dando a nosotros nuestro testimonio viene también la conversión de los demás. ¿Por qué? Porque los demás van a decir, mira, esa persona es diferente, actúa diferente, piensa diferente, razona diferente. Hay algo diferente en esa persona, hay algo que nos llama la atención, y que esa persona está lleno del amor de Dios y está lleno del Espíritu Santo, está en gracia, en comunión con Dios. Y entonces las demás van a decir, mira, yo también quiero ser como esa persona. Es igual cuando, por ejemplo, yo era un niño, yo decía, de grande quiero ser como él, de grande quiero ser como tal persona, de grande quiero ser como tal jugador. Siempre la persona siempre siempre nosotros debemos de ver lo bueno, ¿no? Entonces, por nuestro testimonio, nuestros hermanos, familiares, amigos se convertirán. Si nosotros somos un testimonio de Dios, vendrán muchas conversiones. Se convertirán las personas que están más cerca a ti. Y no solamente eso, sino que van a ver en ti a un Cristo, a un Jesús, y te van a buscar para poder darte un consejo. Y también tú, lleno del Espíritu Santo, en oportunidades vas a saber dar un consejo, pero no eres tú, sino es Dios hablando.
es Dios quien habla por medio de ti y vas a llevar a esas personas. Recuerdo que cuando una vez que estaba predicando, recuerdo que era el mes de febrero y justamente en Cajamarca hay unos carnavales que se celebran en esa fecha. Y yo no recuerdo el tema de la predicación, pero estaba predicando y justo el Espíritu Santo habló mediante mí y dijo, aquellos hermanos que, por ejemplo, van a estas fiestas, a estos carnavales, estas fiestas, estos carnavales es algo mundano, porque allí no está el Espíritu de Dios. En un lugar donde hay ruido, en un lugar donde hay alcohol, donde no hay un control, donde hay desorden, no está Dios. Y justo Dios sabe por qué lo hizo, porque cuando terminó la prédica, después un hermano me comentó y dijo, y justo yo había tenido pensado ir a ese carnaval. Y no solamente eso, sino que mi ex también iba a ir y nos íbamos a encontrar allá. Pero ahora, con lo que se dijo en la predicación, ya no voy a ir. Y el hermano de comunidad ya no fue. Y fue Dios quien cuidó su corazón en esa noche. ¿Por qué? Porque si él iba a un lugar donde iba a haber fiesta, alcohol, ruido, y iba a estar también una persona que ha formado parte de tu vida, entonces no vas a tener un control de ti. O sea, no nos vamos a engañar. No tenemos por qué engañarnos, sino que de las situaciones como esas nosotros debemos de ser cobardes y huir, huir. Porque si nos quedamos o si lo pensamos, vamos a terminar cayendo. Y dice aquí, entonces, recuerdo que eso fue lo que, y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios porque Dios siempre cuida el corazón del ser humano. Los corazones de sus hijos los cuida, los protege, porque es el pueblo que Él ha elegido. Dice, la gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Con la sombra de Pedro se sanaban, ¿verdad? Entonces, esa era la fe también que tenía el pueblo cristiano. Y también porque fue el primer papa y porque Pedro es cabeza de iglesia, porque Cristo fundó su iglesia sobre él. Entonces, Pedro es... ¿Qué nos enseñó Pedro? Hay un antes y un después, ¿no? El antes fue el Pedro que traicionó a Jesús y el después fue un Pedro que empezó a predicar con autoridad. ¿Con cuál nos quedamos? Pues con ambos, porque en la primera parte Pedro nos enseñó su miseria, esa miseria que también nosotros tenemos, y en la segunda Pedro nos enseñó la valentía que él tenía para predicar y de que esa valentía nosotros también tenemos que pedirla al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo de Dios, regálame esa valentía para poder predicar y para poder dar testimonio de ti. Dice aquí también, acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados.
Nosotros, como dijo el Señor, con nuestro testimonio también muchas personas se sanarán. Entonces, queridos hermanos, el Señor en esta tarde nos invita a dar testimonio de Dios, de la verdad. Y nos invita a estar unidos a su corazón, porque dice la Escritura que el Señor es la vid y nosotros somos los racimos, y nosotros tenemos que estar unidos a Él si es que queremos dar fruto. Y también el Señor nos dice: ustedes sin mí no son nada. Nosotros debemos decirle: Señor, danos la gracia de seguirte con valentía, Señor. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Espíritu Santo de Dios, te damos gracias porque en este momento has sido tú quien has hablado, porque mediante esta charla, mediante este momento que hemos compartido tu palabra, Señor, edificas mi vida, edificas la vida de mis hermanos, Señor, y también, Señor, nos vas santificando, amado Dios. Gracias por tu palabra, gracias por cada testimonio, gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Jesús de Nazaret. Bendito seas, mi Dios. Y nos vamos a encomendar a la protección, al cuidado y a la providencia de la Virgen María, la Madre de Dios, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.